Gloria a Dios por este tiempo de alabanza al Señor y adoración por medio de la música, amén. Estaba meditando en esto y gloria a Dios que podamos abrir nuestras bocas y cantar y exaltar de esa manera a nuestro Señor. Es un regalo de Él también para nosotros. Le voy a invitar a orar para este tiempo, poner esta predicación en las manos de Dios, que sea Dios quien hable a nuestras vidas y que podamos meditar profundamente en su palabra y salir confrontados también con mucho ánimo de estos textos que están preparados para el día de hoy. Amén. Entonces, si usted puede ponerse sobre sus rodillas, lo animo a hacerlo. Si no puede orar también ahí sentado. Padre Celestial, te exaltamos a ti. Tú eres el único digno de recibir toda gloria, alabanza y exaltación. Te damos gracias por este tiempo, gracias por tu iglesia. Gracias porque tú nos tienes acá el día de hoy. Y te ruego, Señor, que tu palabra llegue profundamente a nuestras mentes y nuestros corazones, que produzca todo lo que tú quieres que produzca en cada uno de nosotros. Por favor, abre el entendimiento espiritual, los oídos espirituales, los ojos espirituales, para ver tu verdad, tu majestad, tu belleza, tu santidad, tu gloria, Señor. Que salgamos de aquí amándote más, glorificándote más, con mucho ánimo y con mucho deseo de seguir rindiendo nuestras vidas a ti en cada momento, en cada instante, a cada segundo. Por favor, Señor, que todo lo que salga de mi boca sea tu palabra solamente, no ningún consejo humano ni experiencia humana, sino solamente tu palabra, porque es lo que necesitamos cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse. Y hoy tenemos la segunda parte de Juan 11, del relato de Lázaro, muy conocido, ¿verdad? Y vamos a leer, y voy a leer Juan 11, del 17 al 44. Dice la palabra de Dios así: Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y muchos se habían acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de haber muerto, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo: el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando los que estaban en la casa consolando a María la vieron salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio que los demás se lamentaban con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. Las personas que estaban cerca dijeron:
miren cuánto lo amaba. Pero otros decían, este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó, Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Amén. Gloria a Dios por estos textos. Gloria a Dios por lo que nos está enseñando también a través de estos textos. Ustedes se acuerdan que la semana pasada aprendimos sobre el tiempo de Dios para nuestras vidas. Cómo Jesús decide esperarse 2 días más, y esto lo hace Jesús con la intención de traerle más gloria a Él, pero también por amor a esta familia. Jesús quería esperar más porque esto iba a darle más gloria a Él y también iba a ayudar a esta familia que Él amaba a aumentar su fe. Entonces, no te aflijas con los tiempos. Dios es el dueño del tiempo. Y aquí estamos viendo cómo Jesús llega 4 días después. Jesús estaba aproximadamente a 35 kilómetros del lugar donde estaba Lázaro, y eso era aproximadamente un día. Por eso era los 4 días cuando Jesús llega que Lázaro tiene de haber muerto. Lázaro está en el sepulcro, y esto hace referencia a una tumba de piedra. Vean, eso es interesante. En Palestina eran bastante comunes este tipo de tumbas, y se usaban cuevas o se abrían huecos en elevaciones rocosas que luego se cubrían con una piedra para evitar que llegaran animales depredadores a profanar la tumba, o inclusive profanadores de tumbas. Entonces, un detalle importante es que en Palestina no se usaba embalsamar a los cuerpos como se usaba en Egipto. Entonces lo que se hacía básicamente es, cuando estaba el muerto, se enrollaba en unos lienzos y se le ponían fragancias aromáticas para disimular el olor. Ahora, ¿por qué esto? Porque estas tumbas que se hacían se usaban para otros miembros de la familia que morían también. No habían cajas como tenemos nosotros ahorita, ni incineración ni nada de esas cosas. Entonces lo que hacían era envolver al muerto en unos lienzos, poner algunas fragancias para disimular un poquito el olor. ¿Por qué digo esto? Porque al pasar 4 días, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante, ya el cuerpo olía bastante mal. Bien, entonces vamos a ir poniéndole la lupa a todos los versículos y todo lo que Dios nos quiere enseñar acá. Esta familia gozaba de gran aprecio por parte de la comunidad, y esto se nota en lo siguiente: había mucha gente en el entierro. Y aquí hemos visto también, creo que en Nicaragua es bastante común, que llega mucha gente al entierro y muchas veces ponen hasta una carpa afuera, ¿verdad? Y hay cafecito para todo el mundo, y llega gente que ni siquiera conocen, ¿verdad? Así pasa mucho en Nicaragua, no es tan común en otros países que he tenido la oportunidad de conocer un poco, pero acá sí. En este lugar, la gente que estaba era gente allegada y gente que también los conocía o que estaban ahí poco por curiosidad. Ahora, un detalle importantísimo mientras avanzamos en los textos es lo siguiente: toda familia que tenía a alguien fallecido tenía que llevar por lo menos 2 flautistas y una persona que tiene un nombre bien particular, pero es básicamente una llorona profesional. La palabra, ahorita se las digo, no me acuerdo ahorita, pero una llorona profesional. No importaba qué tan pobre fuera la familia,
el entierro al menos tenía que tener eso. No la llorona, ¿verdad? Una llorona profesional que llegaba a hacer lamento sobre el muerto. Entonces, esta llorona era contratada. Ahora, como esta familia era de buenos recursos y muy conocida en la comunidad, habían muchos llorones. Y voy a usar esta palabra, mucha gente haciendo lamento, gritando y llorando, y mucha de esta gente ni siquiera conocía a Lázaro. ¿Ok? Entonces era un llanto hipócrita, pero era la costumbre en estos tiempos que llegara alguien y que estuviera llorando al muerto, aunque nadie lo conociera. Entonces, vemos una combinación de gente llorando la muerte de Lázaro con un corazón genuino y otra gente no. Otra gente inclusive contratada para esta función. Entonces, vemos también lo siguiente, las formas de ser de Marta y María. Marta, cuando se da cuenta que Jesús viene, lo que hace es salir en carrera a recibirlo. Vean, la mayoría de la gente estaba en el pueblo. Jesús se queda unos metros atrás, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que los discípulos de Jesús estaban preocupados porque iban a haber muchos judíos que querían matarle a él, ¿se acuerdan? Pero Jesús se queda ahí y Marta llega a encontrarlo. Marta era activa y extrovertida, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Como Marta también en tiempos que compartía con Jesús, siempre estaba ella afanada haciendo sus cosas. Sin embargo, María era más introvertida y contemplativa. Entonces, vemos cómo también diferentes temperamentos que existen entre los creyentes y cómo cada uno de nosotros se ve afectado por las situaciones de dolor. Porque generalmente, cuando hay un entierro, por lo general hay una relación al dolor y al sufrimiento, y por lo general hay gente vestida de negro en luto llorando, porque es un momento triste, ¿verdad? Entonces, vemos la actitud de ellas dos y cómo las dos, cuando hablan con Jesús la primera vez, ¿verdad? Después de que Él llega, le dicen exactamente lo mismo. Es interesante. Entonces, cuando Marta lo ve y le dice, Señor, si tan solo hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esto no es una queja. Por lo siguiente, porque inmediatamente después le dice, pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que te pida. Entonces, no es una queja, sino muestra una confianza en Jesús, porque eso es lo que muestra el versículo siguiente. Sin embargo, la confianza de Marta, o la fe de Marta, es una fe pequeña. Entonces, tiene una confianza, pero no tiene un entendimiento total de la magnitud y el poder de Cristo. Entonces, su fe es suficiente para creer, presta atención a esto, para creer que Jesús lo pudo haber sanado, si él hubiera estado ahí. Pero su fe no fue suficiente en ese momento para creer que Jesús lo puede levantar de la tumba a Lázaro. De hecho, lo que Marta le dice yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas, no significa, y Marta no está diciendo, yo sé que puedes levantarlo a Lázaro de la tumba. Lo que está diciendo es, yo sé que aún en este momento de dolor, lo que tú pidas al Padre, Él lo dará para traer consuelo, ánimo y gozo, aún en esa situación tan difícil que estamos pasando y triste. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿Jesús pudo haber sanado a Lázaro a la distancia? ¿Sí o no? Porque Él es el dueño del tiempo y el espacio, no hay nada que no sea posible para Él. Jesús pudo también levantarlo de la tumba. Ahora, quiero que presten atención a esto porque es súper importante. Marta tiene una fe genuina. Ella le llama Señor, lo adora. Ella conocía a Jesús y Jesús la conocía a ella. Ustedes se acuerdan en Mateo 7:21, donde dice que en el postrero días llegarán y tocarán a la puerta y el Señor saldrá y que le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos todas estas cosas, y el Señor les dice, apártense de mí, nunca los conocí. Esta familia era conocida por Jesús. No solamente conocían a Jesús, sino que Jesús las conocía a ellas.
conocía bien a esta familia. Entonces, Marta llega con esa confianza y le dice: Señor, yo sé que si tú hubieras estado aquí, Lázaro, lo hubieras podido sanar a Lázaro, ¿verdad? Y luego le dice que todo lo que pidas al Padre, Él te lo dará. Ahora, ustedes saben que Dios es todopoderoso, amén. Entonces, quizás una oración de Marta pudo haber sido: Señor, yo sé que tú todo lo puedes, ¿verdad? Entonces, la fe de Marta, repito, en conocimiento de Cristo era genuina, lo reconoce como Señor, pero era una fe débil, pequeña. Entonces, la fe que mezcló Marta con parte de incredulidad la lleva a Marta a afirmar que ella sabe que resucitará en el día postrero. Entonces lo que ella le dice es: sí, Señor, yo sé lo que me estás diciendo, yo sé tus promesas, pero aquí hay un poquito de dolor de parte de Marta. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto nos pasa a todos de nosotros, queremos que las cosas pasen de la manera que yo quiero, ¿sí o no? Entonces, Marta quizás estaba pensando: Señor, yo sé que si hubieras estado aquí, Él se hubiera sanado. El hubiera, el hubiera y el hubiera. ¿Cuántos de nosotros estamos usando el hubiera tantas veces? Ay, si hubiera hecho esto. Ay, si hubiera hecho esto otro. Ay, Señor, si me hubieras dado esto, estaría feliz. Ay, Señor, si ya tuviera hijos, ya ahora sí estaría feliz. Hubiera, hubiera, hubiera. Pero Jesús nos enseña que, de nuevo, Él es el dueño de los tiempos, el Señor de los tiempos, y Él es perfecto, y Él va a cumplir todas sus promesas, aunque no siempre con la celeridad que nosotros quisiéramos. Y gloria a Dios por eso, que Dios lo hace en su tiempo, pero todas sus promesas se van a cumplir. Jesús le está diciendo a Marta: tu hermano resucitará. Y Marta se pone como a decirle: sí, yo sé, Señor, que resucitará en el día postrero. Pero Jesús le estaba diciendo nuevamente: resucitará ya, en este momento. Entonces, Jesús da por fiel que, Marta más bien da por fiel que ella cree en la resurrección de los muertos. Ustedes se acuerdan que los saduceos no creían en esto, pero parece que esto le da poco consuelo a ella, porque ella quería tener a su hermano vivo, ¿verdad? Y quizás cualquiera de nosotros, se muere una persona que amamos y nuestro deseo es: ay, Señor, si le hubieras dado un añito más, o Señor, si hubiera quedado con nosotros un poco más. Porque tendemos a ver la muerte de una forma equivocada. Somos, de nuevo, demasiado terrenales muchas veces y egoístas. Quizás ha fallecido un hermano de nosotros que sabemos que fue un creyente, y eso debiera ser, obviamente hay dolor en nuestros corazones, obviamente por no tener y no compartir con él, pero debiera haber más gozo y alegría, porque definitivamente esa persona creyente va a estar mejor con Cristo que con nosotros. ¿Sí o no? Pero muchas veces la muerte de un familiar nos afecta de maneras trágicas. Gente que se deprime, que no puede ya seguir viviendo porque se le murió un pariente, como que si no tuvieran esperanza, como un gentil pagano, ¿verdad? Sin esperanza. Pero Jesús lo que está diciendo es, de nuevo: yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí vivirá aún después de morir. Y esa es la promesa que cada uno de nosotros tenemos para nuestras vidas. Ahora, es importantísimo para todos de nosotros, imprescindible, creer en Dios en su plenitud y en su magnitud, así como en su providencia amorosa para todos los que le buscan con sinceridad. Volviendo a Marta y a María, ambas creían en Jesús. Las dos le llaman Señor y se arrodillan delante de Él. Pero no tenían el conocimiento pleno y la magnitud del poder de Cristo. ¿Y cuántas veces nosotros o en tu vida piensas que Dios puede hacer algunas cosas, pero otras no? Te puede bendecir económicamente. Si estoy en España, si estoy en Estados, ahí Dios sí me puede bendecir.
Sí me puede dar un trabajo. Ah, pero en Nicaragua no. ¿Cuántas veces has pensado que Dios quizás no te puede dar hijos? Entonces, Dios no puede darme hijos, entonces tengo que buscar métodos alternos, orar, sí, pero no creo completamente que Dios pueda hacerlo. Dios puede hacer lo que Él quiera con solo abrir su boca. Pero muchas veces pensamos, como Marta, y repito, Marta era creyente, estamos hablando a creyentes, que Dios no puede hacer todas las cosas. Porque Marta le dice, yo sé que si hubieras estado aquí, lo hubieras sanado. Lo sé porque sé tu misericordia, tu gracia, tu amor. Sé que tú amabas a Lázaro y sé que tú lo hubieras curado. Pero ¿qué tuvo al final más gloria? ¿Y qué le dio más gloria a Cristo? ¿Y qué le dio más ánimo y más fortaleza a esta familia? Lo que pasó luego, correcto. Levantar un muerto de 4 días que estaba putrefacto ya del olor tan horrible. Entonces, es importantísimo y trascendental en nuestra vida tener una fe genuina para poder entender todos los atributos de Dios, todo el carácter de Dios, porque si no vamos a estar pensando que Dios puede hacer unas cosas pero no otras. Por ejemplo, tienes un familiar que es ateo, que no quiere saber absolutamente nada de Dios. Tal vez pensás, Dios me pudo rescatar a mí, pero esta persona nunca va a ser creyente. Repito, para Dios es cuestión de un segundo y poner su palabra en el corazón de esta persona para arrepentimiento. No dejes de creer en Dios, no dejes de confiar en Él, no dejes de orar. Porque cuando dejas de orar lo que estás diciendo es, Señor, no creo que ya tú puedas hacer esto. Pero lo que Dios nos está enseñando con el tiempo es a desarrollar una fe genuina, que se desarrolla con el tiempo, que se desarrolla con la paciencia, que se desarrolla a través de la aflicción, a través de la espera, porque si no, no sería una fe genuina. Y esta fe genuina requiere conocimiento, creencia y confianza total en el carácter y los atributos de Dios. En tiempos de la Reforma, este concepto de la fe con estas 3 características tomó mucha importancia y significa lo siguiente: se le llamaba notitia a la parte del conocimiento que tiene que ver con los datos, es decir, los detalles, la información, el contenido de la fe cristiana. La fe que se enseña en el Nuevo Testamento no es una fe ambigua general, sino que contiene detalles específicos. Marta tenía datos de Jesús, ¿sí o no? Porque él pasaba mucho tiempo con ellos en la familia. Tenía estos datos. Y ustedes saben que el Evangelio tiene la base y el contenido que ha de ser conocido, entendido y afirmado. Y gloria a Dios que nos dejó su palabra escrita. Entonces, la noticia está acá. Tenemos los datos, el Evangelio por todo lado. Sabemos que en el aspecto intelectual es imposible adorar a Dios de corazón sin antes tener una apreciación mental de quién es Él. ¿Correcto? No puede ser una fe ciega, tiene que ser una fe racional, ¿verdad? Entonces, podemos decir que de carácter cognitivo, ¿verdad? Tenemos que conocer a Cristo. Marta conocía a Cristo y María también. La siguiente parte es la creencia, que es la palabra ascensus, que va en relación a la fe y que explica el asentimiento del intelecto a la verdad descubierta al estudiar los datos. Entonces, hay mucha gente que lee la palabra de Dios y quizás entiende algunas cosas, pero no la cree, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros se nos predicó el Evangelio y tuvimos datos? Yo sé ahora que por ejemplo, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo sé que Dios aborrece el pecado y al pecador. Y yo puedo saber eso, pero no creerlo. ¿Y cuántos de nosotros se nos predicó el Evangelio? Llegó de nuevo noticia a nuestra mente, datos, pero no creímos en eso. Entonces, Santiago aclara la insuficiencia de tal fe al decir que creéis que Dios es uno y hacéis bien, ¿verdad? Aún los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Entonces, tener el conocimiento y creer que eso es cierto no es suficiente para tener una fe genuina, ¿verdad? Entonces, la tercera parte que es imprescindible
para tener una fe genuina se llama fiducia, que es confianza. Y eso es cuando los datos que yo tengo, yo los creo y eso baja mi corazón para arrepentimiento, y es la facultad que tiene la fe de creer y depositar la fe, confianza, toda la confianza total y plena en lo que Cristo nos dice, en su palabra por completo. Es cuando nos rendimos y decimos: sí, Señor, yo sé quién tú eres, yo creo en ti y yo me entrego por completo a ti. Ahora, para tener este tipo de fe es imprescindible conocer al Señor. ¿Cómo nosotros podemos decir, y hay tanta gente que se dice ser cristiana, que dice: yo creo en el Dios y soy creyente y voy a la iglesia y tarará y todo el asunto, pero nunca leen la Biblia, no saben lo que Dios dice, no conocen el carácter de Dios, por eso están atando, desatando, etcétera, etcétera, y todas estas locuras? ¿Por qué? Porque no quieren venir a la palabra de Dios y escuchar y ver con sus propios ojos lo que Dios dice. Esa no es una fe genuina, es una fe emocional. La fe que nosotros debemos tener como hijos de Dios es una fe racional. No podemos quitar la parte del estudio, la parte de poder defender la palabra de Dios, sus contenidos. ¿Verdad? No es: yo creí. ¿Qué creíste? Si alguien te pregunta por tu fe, pero cuéntame cómo es tu fe. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder decir y defender nuestra fe apologética. Todos de nosotros como hijos de Dios. ¿Cómo es posible que nos pregunten: ¿cómo es tu fe? Cuéntame de tu fe, cuéntame el evangelio, y no sepamos responder? No, ¿cómo es eso posible? Entonces, volviendo, Marta llega con una fe genuina, pero una fe pequeña, ¿verdad? Quizá le faltaba más conocimiento. Y esto es lo que es hermoso de lo que sucede a continuación. Por lo siguiente, porque Jesús sabe el corazón de ella, sabe la intención que ella tiene, porque Él mismo lo ha puesto por gracia en ella. Y Él le dice y le da consuelo diciéndole: yo soy la resurrección y la vida. Vea qué consuelo más hermoso le da el Señor a ella, ¿verdad? Entonces, lo que le está diciendo es, en lenguaje sencillo: mira, aunque tu hermano esté muerto, con el cuerpo putrefacto como está ahorita en la tumba, así como está, todo aquel que cree en mí vivirá por siempre. Entonces, esa es la esperanza viva que tenemos todos los creyentes. Nosotros no moriremos, sino que dormiremos. Y este cuerpo corrompible que tenemos será hecho nuevo por un cuerpo incorruptible. Y esa es la esperanza que tenemos, pero muchas veces vemos la muerte como algo malo. Pero la muerte para el creyente es inclusive de gran gozo para los ojos del Señor, ¿verdad? Entonces, estamos de nuevo pensando mucho en las cosas de este mundo, sin pensar en la esperanza viva que tenemos. Ustedes se imaginan los ateos, qué cosa más terrible, llegar y decir: voy a vivir 70, 80 años y después no sé qué va a pasar. No hay esperanza, no hay propósito de vida. En cambio, nosotros podemos decir: Señor, gracias porque has puesto una esperanza viva en nosotros. Tenemos propósito en esta vida y sabemos que cuando terminemos esta vida estaremos contigo por toda la eternidad y que nunca moriremos. Nuestro cuerpo se podrá podrir en la tumba. No importa, Dios nos dará un cuerpo nuevo, incorruptible a cada uno de nosotros. Y ¿saben qué? También cada uno de nosotros creyentes nos vamos a ver en el cielo. Entonces tal vez tu hermano falleció, y aquí hemos tenido dos hermanos, una hermana y un hermano muy queridos que han fallecido en el tiempo de la iglesia, y lloramos obviamente con sus familiares, pero nos alegramos también de corazón. Se nos adelantó, y gloria a Dios porque sabemos que ellos dos están con Cristo, ¿verdad? Pero muchas veces estamos de egoístas: no, yo quisiera que el hermano estuviera más tiempo con nosotros. Pero nosotros no podemos añadir ni un segundo más. El tiempo de nuestro fallecimiento ya está escrito. Ni un segundo más. El punto aquí es: ¿a dónde vas cuando te mueras? Entonces, si eres un creyente, presta atención a esto. Si eres un creyente, el día de tu muerte es el día más importante de tu vida. Es como el clímax, la graduación.
Y yo le digo a varias gente cuando hablamos de estos temas que yo veo con anhelo ese día. Y yo sé, y hablo mucho con mi esposa de esto. Le digo, bueno, va a pasar el día, yo no sé quién se va a ir primero, pero yo quiero, y le pido a Dios en oración, tener la paz que proviene de Él y el consuelo que proviene de Él para yo estar alegre por eso, ¿verdad? Pero muchas veces somos muy egoístas y queremos que la gente pues esté más tiempo con nosotros. Ahora, eso es hermoso porque tanto Marta como María están a los pies de Cristo desde antes, en adoración, en obediencia y en santidad. Entonces, todos aquellos de nosotros que estamos a los pies del Señor, presta atención, en adoración, en obediencia, caminando en santidad, en los momentos tranquilos de la vida, cuando todo está tranquilo, cuando está bien el trabajo, cuando los niños no están enfermos, cuando están los tiempos tranquilos, estamos a los pies, es ahí mismo, presta atención, donde hallaremos también el consuelo, la paz y el gozo divino en tiempos de dolor y sufrimiento. Pero ¿qué sucede? Si tú no estás de pies delante del Señor en adoración, en obediencia, en santidad, cuando todo está tranquilo, cuando llegue el momento de aflicción, ¿qué va a pasar? Vas a estar sofocado, buscando consuelo, buscando solucionar la situación en otras cosas que no son Cristo. Pero solo Cristo puede sanar tu corazón y puede darte paz en momentos difíciles. Más aún, una esperanza viva, porque Él es la resurrección y la vida. Y si hemos creído en Él, nuevamente, qué consuelo para Marta esto. Por eso Jesús le dice, ¿lo crees, Marta? ¿Lo crees? Entonces, el ánimo de Marta. Vean que luego, esto es hermoso, Marta se va a buscar a María. María se había quedado en la casa y estaba un montón de gente haciendo lamento y María estaba ahí y Marta va y la busca y le dice, María, el Señor te llama, ve con Jesús. Entonces María llega y le dice lo mismo, ay, si hubieras estado acá, similar a Marta, ¿verdad? Pero ¿qué aprendemos de ellas dos? Ellas conocían a Cristo. Él las conocía a ellas. Ambas estaban en adoración, en servicio y en obediencia a Jesús en los momentos tranquilos. Por eso a sus pies hallaron el consuelo necesario para soportar la tristeza de la muerte de su hermano. Entonces, si tú no estás disfrutando de Cristo en los momentos de alegría y paz, mucho menos lo vas a hacer en los momentos de dolor. Mucho menos. Más bien vas a andar ahí sofocado y pensando quién sabe qué cosa. Entonces, muchas veces nuestras querellas o dolores miran hacia el pasado, ¿sí o no? Y estamos con no sé cuánto tiempo, pero mucho tiempo pensando en el pasado, en lo que fue, en lugar de pensar en lo que será. Muchas veces en lo que pudo haber sido. Ay, si me hubiera estudiado esto, hubiera terminado mi carrera, hubiera sido más feliz. Ay, si hubiera pasado esto, sería más feliz. Y pensamos este tipo de cosas que son tonteras y absurdas porque no podemos devolver el tiempo, ¿verdad? En lugar de estar mirando hacia el frente, hacia lo que viene, hacia lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Vean la sorpresa enorme que tenía Cristo guardado para esta familia. Resucitar a un muerto de 4 días, nadie nunca ha podido hacer semejante cosa. Y Él se guardó esto porque amaba a esta familia. Entonces el consuelo, de nuevo, a los pies del Señor. Es a donde vamos a hallar el consuelo. Pero ese consuelo lo vamos a hallar a los pies del Señor, tanto en los momentos de paz y tranquilidad, así como en los momentos de dolor. Entonces, ¿cuánto tiempo estás pasando disfrutando y deleitándote en Cristo a diario? O cuando todo está bien ya dejas de orar. Ah, gracias Señor, ya todo está bien. Y entonces tiene que pasar algo difícil en tu vida para otra vez doblar rodillas. En lugar de estar doblando rodillas de día y de noche todos los días.
¿Por qué? Por lo que me diste. Y gracias, decir como Marta, Señor, gracias por el tiempo que nos diste a Lázaro. Gracias. Gracias por el tiempo que nos diste a don José acá, o a doña Angélica. Gracias, Señor, por ellos. Gracias por el tiempo que pudimos compartir con ellos. En lugar de estar, ay, si hubieran vivido más tiempo, ay, si hubiera hecho esto, ay, quizás si se hubiera ido a operar, en el caso de doña Angélica, que tenía un cáncer, ay, si hubiera tal vez ido a España, hubiera, y nuestras lágrimas en el pasado, en qué hubiera pasado, en qué sería, en lugar de pensar en la gloria de Cristo y que Dios hace todas estas cosas para su gloria y para fortalecer nuestra fe. En ambos casos sí lloramos, por supuesto, porque le amábamos, pero aún ahí en el llanto dijimos, Señor, gracias por el tiempo que pudimos aprender de ellos. Gracias. Y así deberá ser con cada uno de nosotros. Y el día que yo me muera, si estoy por acá, yo espero que ustedes estén muy alegres, porque así se los digo, yo voy a estar con mi Señor. Y tengo toda la confianza que así será, y espero que ese día llegue. Entonces ustedes deberían estar felices y consolar a mi esposa, que tal vez va a estar triste, si es que pasa primero conmigo. Pero, igual con cada uno de ustedes, ¿verdad? No vemos la muerte de la misma manera que Cristo la ve, ¿verdad? Porque la muerte es muy apreciada a los ojos del Señor para los hijos suyos y los que han creído en Él. Entonces, gloria a Dios por su consuelo. Amén. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Este es el quinto yo soy de Jesús. Y con esta declaración, presta atención, hizo pasar a María de una creencia abstracta. Es súper importante. De una creencia abstracta en la resurrección de Jesucristo, en la resurrección que Jesucristo va a dar en el tiempo postrero, ¿verdad? Porque no sabemos cómo va a ser, no sabemos cómo van a ser nuestros cuerpos. Podemos imaginar, ¿verdad? ¿Cómo serán? No sabemos. Es una creencia, sí creemos, pero es abstracto porque no sabemos todas las cosas. A una creencia real en María. Entonces, Jesús, al decirle estas cosas y lo que Él hace después, pasa de una creencia abstracta a una creencia vivencial, personalizada, en quien es el único capaz de levantar a los muertos de sus tumbas. Cristo tiene el poder soberano de la resurrección y la vida. Y esta verdad, presta atención, debiera ser suficiente consuelo y esperanza para todos de nosotros. Cristo tiene el poder soberano sobre la muerte, sobre la vida, sobre la resurrección. Todo. Entonces, muchas veces estamos preocupados por esta vida, por qué podrá hacer. Pensamos de nuevo que Dios no puede hacer tal cosa, que Dios no puede sanarme de esta enfermedad, que Dios no puede darme un hijo, que tengo que irme a otro país, porque en otro país Dios sí me puede bendecir. Dios te puede bendecir en cualquier lado. Es más, de hecho, puede estar la gasolina a 500 córdobas el litro, que Dios igual te va a suplir tus necesidades de alimento y abrigo con su gran poder. Pero muchas veces no creemos estas cosas. Y entonces, cuando creemos profundamente en nuestro corazón de que Dios tiene el poder de levantar a los muertos de la tumba para darles vida eterna, ya nosotros no podemos caminar igual. Cada uno de nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y lo que Jesús hace con Lázaro, que presta atención, Jesús le grita, Lázaro, ven fuera, le grita. ¿Por qué? Porque es su voz potente, como un trueno, dándole la orden al alma, ven a Lázaro y levántate. Y así nos dijo a cada uno de nosotros. Por eso, cuando pensamos que Dios no puede hacer una cosa o que sí puede hacer algunas cosas y otras no, como por ejemplo, de nuevo, ¿cuántas veces has pensado que Dios no puede darle vida eterna a un familiar tuyo? Tal vez ese familiar, ese papá, ese abuelo, ese esposo, esa esposa que es terca o terco, ¿verdad? Y pensamos, no, ya es demasiado duro, ya es difícil, y dejamos de orar por eso. Cuando dejamos de orar por eso, estamos diciendo esto: Señor, tú no puedes hacer esto.
Pero para nada, nada es imposible para Dios. Dios puede dar la orden nada más y esta persona va a creer. Si la salvación depende de la gracia de Cristo solamente, todos de nosotros, en nuestras propias fuerzas, era imposible ser salvados, ¿sí o no? Y si ustedes conocieran mi vida, algunos saben de mi vida pasada, o la vida de ustedes pasada, yo jamás pensaría que era posible para mí ser salvo o creer en Cristo. ¿Y qué hizo Jesús? Un día rompió y quebrantó mi corazón por completo y puso la palabra de Dios que yo había escuchado en mi mente, la noticia, ¿verdad? Y la puso fuerte para que yo pudiera creer en mi corazón. Yo no produje eso. Yo estaba muerto, como todos ustedes, antes de Cristo, muertos. Y Jesús te llama y te dice, sal, levántate. Y gloria a Dios por eso. ¿Por qué no crees? Si Dios te sacó a ti de las tinieblas, cuando ibas camino al infierno, me sacó a mí, ¿por qué no crees que Dios puede hacer lo mismo con otra persona? Con tu papá, con tu mamá, tu esposo, esposa, o con cualquiera. ¿Cuánto has estado orando por tus familiares que no son creyentes? ¿Cuánto tiempo? ¿O ya dejaste de orar por eso? ¿Ya tiraste la toalla? ¿O dijiste, no, tú no puedes hacer esto? Tal vez si te hubieran escuchado antes de que ellos fueran alcohólicos. Tal vez si te hubieran escuchado antes de que estuvieran en drogas. De nuevo, pensando en lo que pudo haber sido y no fue. Y el alma le encanta eso, ¿sí o no? Por eso Eclesiastés dice que pensar en estas cosas del pasado es como perseguir el viento. No tiene sentido en lo absoluto. Pero el alma le encanta la nostalgia, ¿sí o no? Y acordarse de los tiempos de atrás, ¿verdad? Cuando estábamos en esto, o cuando pasó esto y lo otro. Pero Dios no quiere que pensemos en lo que pasó antes en nuestras vidas, sino que pongamos la mirada en lo que está por delante, en la carrera. Como dice Pablo, yo corro la carrera. ¿Ustedes han visto una carrera donde el corredor vaya para atrás? Va corriendo a la meta y el hombre va aquí para atrás. ¿Se imaginan ustedes eso? Pero eso es lo que hacemos cuando estamos pensando en esto. ¿Qué hubiera pasado si? Si hubiera tal vez no comido tanto chicharrón, no estaría enfermo de esto. Si hubiera. Tantas cosas, ¿verdad? En lugar de pensar en el poder de Cristo y que Él tiene el poder de la resurrección y la vida y que estas cosas pasan solamente por Él. Y ese debe ser un consuelo inefable para cada uno de nosotros. La actual mortalidad que tenemos en nuestro cuerpo será un día devorada en victoria. 1 Corintios 15, 54 y 57. Cuando nuestros cuerpos hayan sido transformados en cuerpos que no morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y gracias a Dios por Jesucristo, quien nos da la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Pero tú sabes una cosa, los que estaban ahí, no todos creían esto. No todos podían entender estas cosas. Cuando María sale a verse con Jesús, hay un grupo de personas que llegan con ella. Este grupo de personas, dice más adelante la palabra de Dios, que creyeron por medio del milagro que Jesús hizo. ¿Quién los atrajo? Cristo. Vemos la gracia de Dios en esto. Pero muchos de los que estaban ahí no creían. Los judíos que la acompañaban estaban llorando y, repito, de acuerdo con la tradición oral judía, era necesario que estuviera gente llorando y que estuviera esta persona llorona profesional que se llama plañidera. Ya me llegó. Plañidera se llamaba a esta persona que se contrataba. Entonces, vemos que cuando María llega, Jesús se estremece en espíritu y se conmueve. Entonces, esta frase, presta atención, no alude a una simple sensación profunda o que Jesús estuviera tan conmovido por lo que estaba viendo o por la situación de Lázaro, porque lo iba a resucitar en un momento. El término griego que se traduce acá como estremeció es embrimaoimai, que es se conmovió o fue movido a la ira, y en el griego se utiliza siempre para sensaciones de enojo o indignación. Entonces, lo más probable es que Jesús estuviera airado por la hipocresía de la gente que estaba ahí.
y el falso dolor superficial de las personas. Presta atención, porque revelaba de forma implícita la incredulidad de ellos, ¿sí o no? Y la naturaleza provisional de nuevo de la muerte. Entonces, las personas que estaban reunidas ahí, no creyentes, estaban actuando como personas paganas sin esperanza. Y de esa manera, presta atención, también expresaban una negación tácita al señorío de Cristo y al poder de Cristo para levantar de la muerte, aún de la muerte, a los que han fallecido. Jesús también pudo haber sentido enojo por el dolor y la tristeza que el pecado imponía a la condición humana en general y a la muerte en particular. Luego, cuando pregunta dónde lo ponen, Jesús lloró. Esta palabra es dakrou en griego. Es la segunda vez que menciona, dos veces menciona que Jesús lloró. Y esta palabra es importante porque no es el mismo llanto de estos que estaban llorando hipócritamente. Esta palabra tiene la connotación de un sollozo, de un silencio que produce lágrimas emotivas. Realmente, cuando hay un dolor profundo en el corazón, no lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Que tal vez estás ahí en un entierro o algo y te conmueve algo, pero no sale profundamente del corazón. Solamente 2 veces se utiliza esta palabra. También cuando Jesús está entrando a Jerusalén y él llora en Lucas 19:41, es la misma palabra. Entonces, él sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Y este lloro, repito, no es como los alaridos y lamentos hipócritas de la gente que está allá. ¿Qué nos enseña esto? Primero, que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Varón experimentado en dolores y sufrimientos, que Él vivió en carne propia todas las mismas cosas que nosotros, pero sin pecado. Entonces, obviamente, repito, sus lágrimas no se debían a que sintiera lástima por la situación de Lázaro. Él lo iba a levantar, sino por toda la desolación y muerte causada por el pecado, por la falta de fe de la gente que estaba alrededor. Y obviamente también vemos un amor hacia esta familia. Se están las dos cosas. Entonces él, como humano, 100% humano, 100% hombre, aunque sin pecado, también fue compasivo y benigno. Y vemos el amor tan grande de Jesús de esperarse 2 días más para llegar a esta familia y glorificarse de esta manera. Porque repito, al final esta familia salió más fortalecida, más amando a Cristo, que si Jesús hubiera sanado a Lázaro antes. Y muchas veces, de nuevo, pensamos que las cosas tienen que ser a nuestro tiempo, de la manera que nosotros queremos. Pero Dios es el que sabe los tiempos y Él es perfecto. Y vemos cómo Dios tiene ese amor y esa gracia para con nosotros, esa paciencia también para con nosotros. Y de nuevo, ¿qué hace Jesús? Aunque el olor estaba espantoso, quita la tumba, no le importa esto a Jesús. Jesús podía oler. ¿Ustedes saben que Jesús podía oler? Obviamente, era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, Él podía oler el olor espantoso, por eso le dicen Jesús, pero es que murió hace 4 días. ¿Cómo se te ocurre que vas a entrar? Está súper espantoso el olor. Jesús dice, quiten la piedra. Y Él entra y grita y llama a Lázaro. Y la oración de Jesús, vemos que no era en realidad una petición, sino una acción de gracias al Padre. Y gracias por permitir este milagro para autenticar que Él era el Hijo de Dios y el Mesías. Para que mucha gente que estaba ahí creyeran. Jesús no llegó hasta el pueblo. Jesús se quedó en el sepulcro. Con una intención también. Entonces no todos vieron el milagro. Por eso en la prédica del próximo domingo vamos a ver la reacción que este milagro provocó en la gente que estaba en la casa. Pero ¿qué provoca en tu vida los milagros de Cristo? ¿Por qué piensas que Jesús no puede hacer estas cosas ahora? O piensas tal vez, no, en este tiempo Jesús se hacía milagros, pero ya no. Déjame decirte algo. El hecho de que tú estés aquí el día de hoy y que seas creyente es un milagro maravilloso. ¿Por qué? Porque tú nunca querías venir a Cristo. Porque te gustaba mucho más andar de fiesta en bacanal, ¿sí o no?
Muchos de ustedes, o en mi caso, porque esas cosas nos gustaban más, porque como dice Juan 3, no queríamos venir a la luz porque teníamos miedo que llegando a la luz nuestros pecados fueran expuestos y había demasiado orgullo en nuestras vidas, ¿sí o no? Y éramos enemigos de Dios y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y estábamos todos a las puertas del infierno, cada uno de nosotros. Y Cristo en su gracia y en su misericordia, aun cuando éramos enemigos de Él y estábamos muertos, Dios nos grita y nos dice: levántate. Y pasa a vida y a vida eterna, que es en Cristo Jesús solamente. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Dios es todopoderoso. Dios puede hacer todo lo que Él quiera con solo ordenarlo. Y como vemos acá, si Dios no te ha dado algo, es porque no es el momento para dártelo. Si estás pensando, voy a tener que hacer esto y hacer lo otro, como que si Dios no pudiera hacerlo, ya dejas de tener una fe genuina en Él. Espera el tiempo de Dios, no te desesperes. Vean lo que pasó con esta familia. Fue de mayor gozo, de mayor alegría que Cristo se esperara 2 días más. Pero estamos ahí sofocados, desesperados siempre. Todo tiene que ser ya y queremos que todo sea ya. Impacientes. Pero la fe real es paciente y muy paciente. ¿Por qué? Porque a través del sufrimiento, de la espera, de muchas veces de la aflicción, es a donde esta fe se desarrolla. ¿Y qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Eso significa que con fe genuina es posible agradar a Dios, ¿sí o no? Démosle vuelta. Entonces, ¿cómo desarrollamos una fe genuina? De nuevo, conociendo a Cristo y sabiendo esperar los tiempos perfectos de Él para nuestras vidas. No corriendo desesperados a buscar soluciones. Nos enfermamos y rápido al doctor, lo primero. En lugar de, un enfermo en la casa, orar por el enfermo. Una situación en el trabajo, en lugar de estar viendo a qué país me voy ahora, orar. Que la economía del país se viene y va en cascada para abajo. En lugar de orar, ¿ahora dónde me voy? Porque muchas veces pensamos o piensan que el Dios de Estados Unidos es mayor que el Dios de aquí, o que el Dios de España, o que el Dios de Costa Rica, o cualquier otro, como que si fueran otros dioses, como que si Dios no pudiera hacer algo maravilloso en este país, como que si fuera imposible para Dios decir y enviar su palabra y sanar esta tierra, y traer un arrepentimiento y un avivamiento genuino a Nicaragua, que es lo que necesitamos. No es un problema de economía o política. Lo que ocupa Nicaragua es la palabra de Dios. ¿Y ustedes piensan que Jesús puede hacer eso? Amén. Entonces, ¿por qué no están predicando? ¿Por qué han dejado de orar por el país? ¿Por qué bajaste la guardia y dijiste, no? Y pensaste también en tu corazón, Dios no puede hacer esto. Dios puede transformar esta nación y sanar esta nación cuando Él quiera, como Él quiera. ¿Y sabes qué? Aún es tan poderoso Dios que puede usar a personas tan inútiles como nosotros para hacerlo. Y gloria a Dios por eso. Entonces, de nuevo, pongamos la mirada en Cristo, en aquel que tiene el poder para levantar de la muerte, para aquel que tiene el poder de darnos vida y vida en abundancia. Ningún obstáculo jamás prevalecerá contra el poder de Dios. Si Dios quiere responder tu oración y darte un sí, nada podrá oponerse a eso. Si Dios quiere decirte que no, es porque te ama y porque no te conviene eso, y deberíamos estar felices con eso. Y si Dios te dice, tenés que esperarte, va a ser después, porque ocupa sanar tu corazón, porque ocupa que tú te arrepientas de pecado, porque ocupa que tú creas de verdad, porque Dios quiere formar eso en tu vida como Padre amoroso. Entonces espera, con alegría de corazón, no estés afanado, desesperado, porque las cosas piensas que tienen que ser ya. Las cosas van a ser en el momento de Dios. Y podemos confiar en la misericordia de Dios, en su amor para nuestras vidas, cuando dice sí, cuando dice no y cuando dice no ahora. Amén. Tenemos la esperanza en Él, entonces vivamos esta vida glorificando a Cristo con todo nuestro ser, porque Él merece toda la gloria y la alabanza. Y Jesús hizo esto para mostrar su gloria, para que nosotros hoy le demos gloria. Esto que sucedió es real. Lázaro tenía 4 días de muerto. Y Jesús lo levantó de los muertos.
así como nos levantará a nosotros, así como Cristo resucitó en el tercer día, así nos resucitará a cada uno de nosotros. Entonces, para terminar, si confías plenamente en el poder y la gracia de Cristo, verás la gloria de Dios enormemente en tu vida, ¿sí o no? Si tú crees esto, va a ser fácil para vos ver la gloria de Dios en tu vida. Y mira, te voy a decir algo, vas a ser inmensamente feliz. Ya no con esa amargura de qué será o de qué pudo haber sido, o el famoso hubiera, que tenemos que erradicarlo de nuestro léxico, en nuestro diccionario. Más bien pensar en lo que será, en lo que Dios está haciendo en el presente y en lo que Dios hará en nuestras vidas. Y glorificarle a Él, dándole la honra, la alabanza y la gloria en todo momento. Pero si no crees estas cosas, vas a llevar una vida de amargura, ¿sí o no? Siempre pensando en el pasado, nostálgico, quejumbroso, llorando, ¿verdad? Pensando que Dios no puede sacarte adelante de la situación que tienes. Dios es todopoderoso, repito. El problema que pasa es nuestra fe pequeña. Y que pensamos que Dios sí puede hacer algunas cosas, pero no todas. Pero de nuevo, Dios puede hacer todas las cosas. Él es la resurrección y la vida. Y no hay nada difícil para Dios. Nada. Nada de nada es difícil para Dios. Jesús le dijo a Marta, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Le dijo más adelante, cuando le pidió mover la roca, no te dije que si crees, a Marta le vuelve a decir, no te dije anteriormente que si crees verás la gloria de Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren ver la gloria de Dios en sus vidas? ¿Cuántos de ustedes quieren darle la gloria a Dios y ya dejarse de tanta tristeza y amargura? Les voy a decir algo para terminar, que me impresionó bastante. Tengo un vecino que le tengo aprecio a él, pero no he sido muy cercano con él. Realmente hemos compartido en par de ocasiones. Él tuvo un accidente de tránsito y perdió sus dos piernas. Una persona que le encantaba toda la mañana salir a andar en bicicleta, perdió sus dos piernas. Fue algo muy difícil. Y fui a compartir con él un día de estos. Vean, yo creo que él no es creyente aún, pero me sorprendió el ánimo que tiene. Sin dos piernas, tenía muchísimo ánimo. Y me puso a pensar en lo siguiente, porque muchas veces, como creyentes, debiéramos ser los que más ánimo tenemos ante una situación difícil, ¿sí o no? Y muchas veces somos los que menos. Muchas veces somos los que más lloramos y estamos ahí llorando en lugar de demostrar una fe genuina. Repito, yo estoy orando para que Dios me dé oportunidades de predicarle el evangelio a él, pero vi un ánimo y él tenía en su entendimiento de Dios ahorita, decía, yo creo que Dios tiene esto con un propósito. Yo le decía, amén, sí tiene esto con un propósito, y yo espero que Dios pueda usarme para la salvación de este hombre. Pero lo digo y lo traigo a colación por lo siguiente: ¿será que algunas veces algunas personas, inclusive con un entendimiento menor al de nosotros en Cristo, que tengan más ánimo y más fe? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo estás tomando las circunstancias difíciles de tu vida? Por eso Jesús le dice a Marta, ¿lo crees, Marta, con el nombre? ¿Ustedes lo creen? Que nada ni nadie los va a separar del amor de Cristo. Ni la situación más difícil que usted se pueda imaginar, que te puedas imaginar, te va a separar del amor de Cristo. Pero si no vives en esa esperanza viva, tu vida va a ser una miseria total. Entonces, a mí me da tristeza muchísimo la gente que no cree en Dios, o la gente que cree que no cree en Dios. Porque al final de cuentas toda la naturaleza, todo el mundo, las estrellas, el cielo muestra la gloria de Dios. Entonces una vida sin esperanza, una vida sin gozo real, sin ánimo. Entonces, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás gozándote en las circunstancias difíciles, creyendo que Cristo es la resurrección en la vida o no? ¿O estás ahí llorando y entonces ahí llegas al grupo pequeño, y solo un llanto, quejándote? ¿Cómo es tu vida?
De nuevo, las palabras de Jesús. No te dije, no nos está diciendo a nosotros que si creemos, veremos la gloria de Dios. Entonces, ¿crees esto, iglesia, con todo tu corazón? ¿O no? Hay dos, o lo crees con todo tu corazón o no. Si lo crees con todo tu corazón, déjame decirte que vas a ser la persona más feliz del mundo y vas a vivir tu vida para la gloria de Cristo, glorificándole a Él. Y vas a estar ahí a los pies de Cristo en los momentos tranquilos y en los momentos de dolor, y ahí vas a hallar consuelo. Pero si Cristo no es tu roca, estás perdido por completo. Le voy a invitar a que se ponga de pie para orar. Y que cada uno de nosotros podamos creer esto con todo nuestro corazón. Que podamos ver la gloria de Dios en todo momento y darle la gloria a Dios en todo momento también. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres todopoderoso, porque no hay nada difícil para ti. Señor, te ruego que aumente nuestra fe, que aumente nuestra confianza en ti, que quebrante nuestros corazones, que podamos entender profundamente en nuestra mente y nuestro corazón que tú puedes hacer cualquier cosa, que tú nos tienes en tus manos, que tú inclusive nos sacaste de la muerte, de las puertas del infierno y nos trajiste a vida en abundancia y a vida eterna. Pero ¿cuánto nos cuesta tantas veces creer estas cosas? Perdónanos, Señor, por nuestra falta de fe cuando hemos creído que tú no puedes hacer algo. Perdónanos nuestra impaciencia también cuando creemos que tú nos tienes que responder ya, o que tienes que hacer las cosas como nosotros pensamos. Y te doy gracias por no hacerlo de esa manera, porque si no seríamos hijos tuyos malcriados, chineados. Gracias porque tú eres perfecto y nosotros no. Gracias porque tú tienes todo el poder y nosotros no. Gracias porque tú eres sabio y nosotros no. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas, porque tú nos llevas ahí como un Padre amoroso, nos guías en el camino. Gracias por tu consuelo también en momentos difíciles, por tu paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en ti. Gracias, Señor, por la esperanza viva que tenemos. Por favor, Señor, aumenta nuestra fe y que nosotros podamos creer para ver tu gloria reflejada en nuestras vidas, en la vida de nuestros hermanos, en la vida de la iglesia, y que podamos darte la gloria y la honra a ti en cada momento, en cada instante de nuestras vidas. Creemos, Señor, que tú eres la vida y la resurrección, y que todo esto pasa solamente por ti, por tu poder, por tu gracia y tu misericordia. Creemos que tú eres el Señor y el Salvador de cada uno de nosotros, y eres el Señor sobre esta iglesia. Toda la gloria y la honra sea para ti, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.